Tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. A todos los que nos hacen el favor de acompañar. Nuestro webinar de hoy el tema es optimización estocástica y toma de decisiones en gemelos digitales, impartida por el ingeniero Adrián González, director de nuevas tecnologías del grupo SSC. Muchas gracias. También para informarles que la próxima semana, el miércoles 22 de junio, a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, tendremos Overall Equipment Effectiveness, impartido por el ingeniero Salvador Guerrero, coordinador de ingeniería de ABT Manufacturing. Si se gustan registrar de una buena vez, tienen ahí el código QR para que se puedan contactar, o a ese al link que se muestra justo en la parte de abajo de este slide. También para platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, que somos una asociación civil privada sin fines de lucro, que agrupamos a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en los ámbitos de manufactura, mantenimiento, reparación y overhaul, diseño, ingeniería y otros servicios relacionados. Tenemos alrededor de 110 miembros en 14 estados de México, y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales de nuestro país. Tenemos una representación a nivel nacional y el enfoque nuestro es a nivel nacional, y colaboramos con organismos afines tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También aquí tenemos una lámina que muestra nuestros miembros. Como siempre decimos, hay logotipos muy conocidos, hay otros que a lo mejor no son tanto, pero son igual de importantes porque conforman el ecosistema industrial de la industria aeroespacial en México. Bueno, nuestro organismo tiene 9 comisiones, ¿verdad?, que básicamente van desde desarrollo de proveedores, promoción, fiscalización de aduanas, la Comisión de Espacio, Innovación y Tecnología, Formación de Recursos Humanos, Mantenimiento, Reparación y Overhaul, y la Comisión Técnica, y por supuesto la Comisión de Medio y Justicia. Bueno, aprovechar también para presentarles a nuestro presidente del Consejo, el licenciado René Espinosa Terrazas, y también a los miembros que conformamos el staff de esta federación. Pamela Arellano es la directora de operación, Mónica Vega está encargada de promoción de atracción de inversiones, Enrique Maldonado en los temas de proveeduría y desarrollo de proveedores. Mariana González está en los temas de gestión y membresía, y Marta Ortuño en la asistencia y dirección y administración de proyectos, su servidor Luis Vizcano, presidente ejecutivo del organismo. Bueno, también para hacerles una importante invitación al evento más importante dentro de nuestra industria en América Latina, que es FAMEX 2023. Del 26 al 29 de abril de 2023 es muy importante. Es un evento magno, es el showcase de México hacia el mundo, y en esta ocasión contaremos como Francia como país invitado de honor. Se pueden obtener más información también en el código QR que aparece también en esta filmina. Bueno, también para informarles que al final de la presentación del ingeniero Adrián, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, de tal forma que si tienen ustedes alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, les agradeceremos que nos los compartan a través de nuestro chat, y al final tendremos oportunidad y tiempo para poder platicar y hacer las preguntas necesarias o los comentarios necesarios con respecto a la presentación de esto. También les pedimos a todos los participantes que nos compartan su nombre, qué organización es la que representan y desde dónde nos escuchan. Y bueno, sin más, me permito presentar a nuestro
expositor del día de hoy, el ingeniero Adrián González. Tiene más de 22 años de experiencia en Grupo SSC. Adrián lidera actualmente al equipo técnico encargado del desarrollo de proyectos técnico-económicos factibles ajustados a la medida del cliente que permitan garantizar la continuidad, eficiencia, competitividad, reinvención e innovación, así como su implementación, capacitación y transferencia de tecnología, garantizando mejora en productos, procesos, operación, calibración, optimización, rediseño, diseño robusto, confiabilidad integral, integridad, vulnerabilidad y riesgo que permitan al cliente realizar tomas de decisiones o elecciones, teniendo en cuenta la evaluación de múltiples escenarios y alternativas. En tiempo real y auxiliados por la herramienta de ingeniería y tecnologías propias de la marca ANSYS, así como la integración de terceros de ser necesario. Actualmente, Adrián se desempeña como director de nuevas tecnologías en Grupo SSC y bueno, pues es un experto en los temas de análisis de datos, simulación, y una gran variedad de tecnologías utilizadas tanto en manufactura como en tecnologías de información. Entonces, sin más, Adrián, muchas gracias por colaborar con nosotros. Te damos la bienvenida y bueno, te pasamos cámara y micrófono para que, ¿cómo se llama? Para que nos hagas tu exposición. Muchísimas gracias y pues estás en tu casa. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio que nos brindan para expresar todo lo que somos capaces de hacer en México. Pues bien, antes de iniciar, me gustaría compartir un pequeño video para que, bueno, de alguna forma veamos cuál es la directiva de la charla del día de hoy. Y pues, por favor, en cualquier momento pueden hacer preguntas y al final de la conversación, pues ya trataré de responder, de responderlas y si no, pues por correo también puede ser posible. The product development process is getting more complex by the day, by technologies with their own set of complexities, each converging and overlapping. Master these complexities to win the innovation race with quality, speed, and performance. ANSYS OptiSlang is an enterprise process integration and design optimization solution, letting you see the big picture, allowing your team to orchestrate simulations and optimize product designs. Created as a parametric optimization solution for today's engineering complexities, OptiSlang provides measurable process integration benefits, fully automating your multidisciplinary simulations, minimizing repetitive testing and greatly reducing manual tasks, letting engineers innovate. OptiSlang's vendor-agnostic open architecture provides easy connectivity to most CAE tools. OptiSlang's proprietary optimization algorithms use state-of-the-art AI and machine learning technology, optimizing product designs well beyond what the human brain can conceive. OptiSlang gives you the ability to better understand the robustness of your design trade-offs early in the simulation process, measure and quantify manufacturing risks and product reliability before going into production. OptiSlang's uncertainty quantification gives you complete confidence in your product's performance, eliminating unknown production delays. Simulation experts can quickly package and deploy their automations and optimizations as apps into ANSYS Minerva, enabling non-experts to realize the full power of OptiSlang. Orchestrate and optimize with OptiSlang, a serious solution for serious innovators, only from ANSYS. Vale, pues con esta pequeña introducción iniciamos. Permítanme compartir por aquí mi escritorio. Venga, parece ser que ya lo compartí.
en el escritorio y vamos a proceder a nuestra charla del día de hoy. Como lo dice bien el tema, es toma de decisiones, pero esta toma de decisiones es basada en análisis, en simulación y también en adquisición de datos en tiempo real, o pueden ser adquisición de datos en bases de datos o en plantillas, etcétera. Donde la tengamos la información, la podemos traer en los formatos en los que lo tengamos, pero es posible traerla siempre para poder hacer un análisis de esta información, la analítica de todos estos datos, los datos que vienen de mediciones experimentales, de adquisición en tiempo real, pero también de los datos que vienen acompañados con la simulación, con el análisis de las múltiples ramas de la física, llamamos multifísica aquí en ANSYS, y bueno, esto para modelar pues cualquier producto, ensamble, proceso o incluso sistemas. Es muy importante esto para nosotros. ¿Por qué? Porque nos brinda la posibilidad de poder hacer análisis de componentes o incluso no solamente de analítica de datos que vienen de simulación y adquisición de datos, sino también información muy importante para nosotros que es desde el punto de vista económico, ¿verdad? También desde el punto de vista de tiempos, movimientos, etcétera. Sin embargo, para todo esto, pues necesitamos una herramienta que sea capaz no solamente de hacer este análisis o estos análisis en tiempo real, sino también la habilidad de poder integrar todo el flujo de trabajo y tener la habilidad de poder evaluar diferentes alternativas o un espacio de alternativas y optimizar ese espacio de alternativas, de manera tal de que siempre nosotros podamos maximizar ciertas variables objetivo o minimizarlas, o bien incluso estas mismas variables pues pueden tener restricciones, como lo vamos a platicar en un momento más. Con ello comienzo la charla del día de hoy. Pues bien, como comentaba, perdón. Como comentaba, pues el área es muy extensa. Esta misma metodología nos sirve pues desde vehículos autónomos, Internet de las cosas, evaluación de escenarios en tiempo real. Y vamos a platicar también un poquito más acerca de gemelos digitales y de esa ejecución de estos mismos modelos digitales. Pues bien, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues normalmente los flujos de trabajo a veces tienen que ser manuales, el flujo es discontinuo, normalmente tenemos requerimientos que cumplir, así como también pues necesitamos hacer la evaluación de qué tan bueno, cuál es la calidad de nuestro producto, ¿verdad? Y para ello, pues tenemos varias áreas en donde podemos enfocarlo justamente para acelerar el tiempo de la salida al mercado, para tener un mejor potencial o un mejor producto con un mejor potencial en la salida al mercado, pero también el costo de este mismo producto, así como algunas cuestiones pues importantes, ¿no? Como de riesgo, de vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso, pues, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los vehículos, por ejemplo, de premiums, ¿verdad? O con componentes en donde las tolerancias geométricas, ¿verdad? Las tolerancias de ensamble, las tolerancias de producción, pues no están siendo controladas adecuadamente. Y cómo esto nos impacta dentro de la vida, de la durabilidad, incluso desde el mismo desempeño de esas mismas componentes o partes dentro del mismo sistema. Entonces, cuando nosotros querramos analizar todos estos puntos y analizar los efectos de ello, entonces, pues este es justamente el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, este es un sensor, en donde a la izquierda tenemos un sensor, en donde el sensado, tenemos un spread del sensado que no es muy bueno y por lo tanto tenemos una captura de la imagen en tiempo real bastante borrosa. Sin embargo,
esto es debido a las tolerancias geométricas del dispositivo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de optimización y vemos cuál es la influencia de esas tolerancias y hacemos algunos cambios, entonces el resultado de ello es la fotografía que se tiene a la izquierda o la adquisición que se tiene a la izquierda con una alta definición en tiempo real. ¿Cómo trabaja realmente esta área de ANSYS? Bueno, pues normalmente nosotros tenemos variables de entrada, todo tipo de variables de entrada dentro de nuestros sistemas. Nosotros somos capaces de integrar no solamente las herramientas de la familia de ANSYS, que vamos a platicar rápidamente acerca de ellas, sino también pues otras herramientas, ¿verdad?, de análisis, de simulación, de adquisición de datos en tiempo real, incluso instrumentaciones o mediciones, los cuales las podemos integrar dentro del mismo flujo de trabajo, podemos diseñar esos flujos de trabajo y también poder encontrar pues cuál es la influencia de estas variables en las variables de salida. ¿Cuáles serían nuestras variables de salida? Pues nuestras variables que nosotros quisiéramos optimizar, como por ejemplo en este caso pues es el sensado en tiempo real de la adquisición de esta imagen, pues para tomar decisiones, por ejemplo en un vehículo autónomo, que se tienen que tomar estas decisiones pues en tiempo real. Esa es la manera en la que trabaja ANSYS OptiSLAN, de manera tal de que nosotros podemos orquestar o automatizar cualquier flujo de trabajo, además de que también es posible que nosotros hagamos optimización y también, pues de alguna forma, reduzcamos la complejidad en la toma de decisiones, ¿verdad? De un producto, pero también algo súper importante es que no solamente hacemos optimización determinista, hacemos optimización estocástica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos introducir, por ejemplo, las incertidumbres, como comentaba con anterioridad, ¿verdad? Las incertidumbres de manufactura, las incertidumbres en las propiedades de materiales, porque cuántas veces nuestros proveedores nos llevan un material y resulta que ese material tiene unas propiedades, los primeros días de entrega, pero las siguientes entregas resulta que ese material simplemente tiene unas propiedades que ya variaron y variaron dependiendo, bueno, perdón, podemos hacer análisis de esto de laboratorio y determinar esa distribución en la dispersión de estas propiedades. Y una vez que nosotros tengamos eso, pues nosotros podemos introducirlo ya sea como una función de distribución de probabilidad o bien como, pues como un espectro, también es posible introducirla o simplemente meter la variación con diferentes metodologías, ya sean continuas o ya sean discretas. Para todo ello, entonces, requeriríamos nosotros tener justamente cómo varían esas propiedades, cómo varían los procesos, cómo varían las condiciones o las metodologías para poder nosotros hacer una toma de decisión desde un punto de vista óptimo, pero óptimo probabilista y aún más allá. ¿Qué pasa si nosotros ponemos o introducimos al sistema pues la relación que existe entre las variables de entrada, ¿verdad? Y también algún tipo de correlación que pudiera existir con las variables de salida. Sin embargo, cuando nosotros hagamos eso, entonces estaríamos hablando de un análisis de un orden superior, estaríamos hablando de un análisis de optimización robusto, estocástico. Y ese justamente es el tema del cual pues nosotros queremos platicar. Para cada una de estas áreas, obviamente pues tenemos nosotros la posibilidad pues desde, por ejemplo, integrar procesos, estandarizar flujos de trabajo, crear esos mismos flujos de trabajo con respuesta en tiempo real, crear cadenas de valor. También, obviamente, pues podemos incluso adicionar herramientas que muchas veces hasta prácticamente imposible. Dices, ¿cómo es posible que hayan integrado esto? ¿No? Es herramientas en mi experiencia profesional, que son herramientas muy cerradas, hemos podido incluirlas dentro de estas mismas metodologías. También es muy importante que en la optimización nosotros estemos hablando de una calibración, que tengamos datos duros, que tengamos datos en que justificar y validar nuestros modelos provenientes del área de simulación, así como también nosotros podríamos corroborar en los datos que vienen de la adquisición
en las mediciones en tiempo real. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque las mediciones y las instrumentaciones pues normalmente están hechas pues con algún tipo de estándar, etcétera. Sin embargo, hay muchos detalles, ¿no? Hay muchos detalles en todas las instrumentaciones porque muchas veces no capturan correctamente o no capturan los máximos o no capturan los mínimos o nada más están capturando en ciertos puntos en los cuales nosotros nos valemos para calibrar los modelos de simulación. Sin embargo, un mejor modelo sería justamente tomar en cuenta los resultados de simulación para poder hacer la adquisición de datos justamente en tiempo real y las metodologías, evaluarlas también con simulación para que los dos se complementaran. Obviamente la calibración es necesaria en simulación, pero la simulación también es necesaria para la calibración y de esta manera trabajar en forma conjunta. Los análisis que se hacen son análisis de variación, ¿verdad? Se construyen metamodelos. En estos metamodelos, pues incluimos, es posible incluir inteligencia artificial y así como machine learning, deep learning, que vamos a platicar esos aspectos un poquito más adelante, de manera tal de que nosotros tengamos la posibilidad siempre de hacer análisis de optimización. Se tienen varios algoritmos para poder hacer esto. Podemos comparar una metodología a otra y otra para saber si estamos realmente encontrando un óptimo local, si tenemos varios óptimos o si tenemos un óptimos globales o un óptimo global y varios locales o varios globales y locales, dependiendo de la región en donde estemos, qué tanto trabajo, qué tanto esfuerzo, qué tanto gasto tendría que hacer para moverme, si estoy cerca de un óptimo local, para mover el diseño hasta un óptimo global, porque no solamente es tomar la decisión de hacer unos cambios, sino que esos cambios repercuten en la parte económica, en la parte de diseño, en la parte de manufactura y en tiempos y movimientos, en adquisición de materiales, etcétera. Entonces, para tomar en cuenta todas estas variables, ¿verdad? Para poder hacer, por ejemplo, un solo cambio de una dimensión o de un material, pues nosotros requeriríamos justamente estas herramientas de optimización. Por eso es que son tan importantes para nosotros la optimización. También porque además de poder nosotros hacer la evaluación de los óptimos, requeriríamos nosotros también, por ejemplo, pues garantizar la calidad de ese proceso, de ese proceso de producción, de ese sistema, de esa componente o de ese ensamble, ¿verdad? ¿Y cómo lo garantizaríamos? Bueno, pues a través, por ejemplo, hay varias metodologías. Una de ellas es, por ejemplo, los Sigma. Hasta 6 Sigma podemos hacer análisis de manera tal de que se garantice que pues si es que hay fallas, ¿verdad? Esas fallas vayan a ser mínimas y entonces nos metemos y tocamos otras arenas, unas arenas que posiblemente uno como ingeniero pues nunca piensa que puede tocar, ¿no? Áreas, por ejemplo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un diseño y ese diseño sale al mercado y no es muy bueno. Por casos han habido muchos, por ejemplo, en nuestra automotriz, recuerdo que hace tiempo por ahí una camioneta de una marca muy conocida de vehículos, pues tenía fallas en las llantas. Entonces, resulta ser que se volcaban las camionetas y pues prácticamente eran pérdida total. La compañía actuó rápidamente y hizo un cambio en la suspensión, en sus neumáticos, reemplazaron todos los neumáticos de todas las camionetas que estaban en el mercado y entonces así pudieron dar las garantías. Pero el problema fue cuánto les costó esas garantías que ellos tuvieron que dar. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de problemas de garantías, de extensión de garantías de los productos, esta es la herramienta idónea justamente porque evaluamos todas esas variables, pero no solamente las variables que influyen en la optimización en nuestras variables objetivos, sino también cómo estas variables, ¿verdad? De entrada, influyen a las salidas y en qué porcentaje influyen, ¿verdad? Y cuál es la forma de influencia. Porque de ahí nosotros podemos discretizar que algunas variables las podemos eliminar, pero algunas que son muy importantes y que podemos ajustar justamente su control de calidad de esas mismas variables. Pues bien, voy a ir un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder
orquestar o integrar todos los procesos. Pues bien, en ANSYS nosotros podemos incluir pues, cualquier herramienta que esté en el mercado prácticamente. Si esa herramienta se comunica con Excel, con Word, de forma de textos, o si se comunica con Python, con C++, con algo de programación, etcétera, pues es posible siempre integrarla. Siempre es posible abrir su arquitectura o comunicarse con este software y poderlo embeber dentro del flujo de trabajo. De manera tal de que no es una restricción que nosotros estamos trabajando con una casa de software de pronto para hacer, por ejemplo, adquisición de datos, con otra casa de software para hacer, por ejemplo, simulación, con otra casa de datos, por ejemplo, de software, perdón, para hacer, por ejemplo, optimización. Es típico ver esto en la industria, sobre todo más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de los porqués. Sin embargo, lo que se plantea es que nosotros hagamos toda la optimización, pero una optimización o un flujo de trabajo integrado de la forma más simple. ¿Cuál es esa forma más simple? Pues hacer programación visual, como lo que tenemos aquí. Simplemente nosotros tomamos cada uno de nuestros productos, los traemos a esta ventana o este ambiente de trabajo en donde podemos ejecutar no solamente análisis de sensibilidad, no solamente búsquedas de información, pero también podemos introducir, por ejemplo, algunos otros softwares de generación de geometría, softwares de adquisición de datos, por ejemplo, incluso hasta herramientas matemáticas, ¿verdad? Los podemos incluir todo dentro del mismo proceso, de manera tal de que al final del día lo que nosotros pretendamos es crear un flujo de trabajo integrado en donde nosotros podamos evaluarlo y testearlo rápidamente. Incluso podemos incluir también la instrumentación y la calibración dentro del mismo proceso. Voy a adelantar un poquito para platicar otros temas importantes. ¿Por qué es importante esto? Pues bien, es importante porque, por ejemplo, nosotros podemos integrar no solamente otras casas de software, sino también podemos integrar, por ejemplo, el PLM, llámese de la casa de software que se llame, ¿verdad? O los PDMs, no solamente los productos de CAD, sino también, pues todo, por ejemplo, todo el ciclo de vida del producto, podemos integrarlo dentro de nuestras herramientas, brindándole propiedades de materiales, ¿verdad? Esas propiedades de materiales, pues constantemente están actualizándose en ANSYS y, por ejemplo, aquí tenemos para el día de hoy más de 7,000 librerías que se están actualizando en tiempo real, justamente pues para darle a los ingenieros la habilidad de que no tengan la problemática de la comunicación de qué propiedad de material o cómo es su función de distribución de ese tipo de material o cuáles serían sus incertidumbres de esos materiales. Todo ello se cuenta en esta librería que se le provee al CAD, llámese de la casa de software que se le llame. Sin embargo, también tenemos esta integración no solamente de los productos de CAD o de ingeniería, sino de todo el ciclo de vida del producto, ya sea PLM o PDMs, dentro de ANSYS y de manera tal de que nosotros siempre podemos, ¿verdad? Integrarlos para hacer el análisis de optimización robusto estocástico, que es el tema justamente del día de hoy. En ANSYS nosotros tenemos la habilidad de hacer modelaciones, pues desde el punto de vista estructural, fluidos, eléctricos, semiconductores, ópticos, fotónicos incluso. También vamos a platicar un poquito más acerca de cómo se crean estos modelos o gemelos digitales y también vamos a platicar acerca del proceso de optimización de ANSYS. Pues bien, sin más por el momento, quisiera moverme rápidamente, dar un brinco justamente a hacer la plática de qué es realmente y cómo trabaja el proceso de optimización en ANSYS. Para ello, bueno, pues voy a brincar aquí la diapositiva. Pues bien, ya estamos aquí. ¿Cómo funciona este proceso de integración dentro de ANSYS? Bueno, una vez que nosotros tenemos el proceso ya integrado, nuestro flujo de trabajo ya integrado, entonces, junto con adquisición de datos, esta adquisición de datos pueden ser mediciones o pueden ser adquisición de datos en tiempo real de procesos,
Nosotros, ¿cómo procedemos? Bueno, pues procedemos, por ejemplo, para hacer modelos o gemelos digitales de la problemática que queremos representar. Para ello, nosotros hacemos análisis de sensibilidad, ¿verdad? Si nosotros necesitamos incluir la parte eléctrica, la parte estructural, la parte de fluidos, la parte de ruido, que hoy está muy en boga, ¿verdad? Dentro del mismo proceso y cumplir con ciertas normativas, bueno, pues se puede esto incluir dentro del proceso de integración. Y también la ventaja de esta herramienta es que me permite hacer el análisis de sensibilidad del modelo. A este análisis de sensibilidad normalmente le llamamos un metamodelo, porque pueden ser, no solamente son superficies, son hipersuperficies de la sensibilidad de análisis. ¿A qué llamamos sensibilidad de análisis? Bueno, cuando nosotros tenemos 2 o 3 o 4 variables, vamos a suponer que tenemos 4 variables, cada variable de entrada en mi sistema tiene un rango de variación y ese rango de variación lo puedo representar, por ejemplo, con 10 puntos. Por ejemplo, entonces estaríamos hablando que tengo un modelo de 4 variables con 10 variaciones por cada variable. Estaríamos hablando que tengo un modelo factorial de 4 por 4, por 4 a la 10, por 4 a la 10. Quiere decir que tenemos 4 a la 10 variables en el sistema y esas 4 a la 10 puntos, pues tendrían que analizarlo el gemelo digital o el proceso integrado, ¿verdad? Para poder tener este análisis de sensibilidad. Hay varias técnicas para realizar esto. Yo estoy hablando solamente de una de ellas. Hay varias técnicas para poder reducir el número de estos puntos, pero la metodología es esta, ¿verdad? La idea es que nosotros tengamos un análisis de sensibilidad de toda posible comportamiento de nuestro modelo. Cuando nosotros tengamos esto, llámese del modelo, llámese del sistema, llámese del proceso, nosotros en realidad lo que tenemos aquí es un gemelo digital. Es así como se crean los gemelos digitales, porque ya tengo toda alternativa, toda variación y toda respuesta de mi modelo digital, de mi gemelo digital, perdón. Y entonces lo que me haría falta esencialmente sería la parte de calibración, la parte de adquisición de datos en tiempo real, que lo podemos introducir dentro del mismo proceso que ya platicamos y de esta manera construir estos metamodelos. A algunos le llaman metamodelos, algunos otros le llaman el Reduced Order Model o algunos otros le llaman ya directamente el gemelo digital. Después de ello, lo que hacemos nosotros es, bueno, vamos a tomar todos estos datos que nos brinda el análisis de sensibilidad. En este análisis de sensibilidad cabe mencionar que puede ser determinista o puede ser probabilista o puede ser también estocástico, ¿vale? Y una vez que nosotros pasamos a la siguiente etapa, ¿por qué necesitaríamos ir a la siguiente etapa? Bueno, pues porque pues en qué punto realmente es óptimo el desempeño del equipo o del sistema, etcétera, o del gemelo digital. Y por esa razón necesitaríamos nosotros hacer un análisis de optimización. ¿En dónde estoy, en qué punto estoy y cuál sería el óptimo más cercano a mi posición y cuál sería el costo de moverme hacia ese óptimo cercano, ya sea maximizado o ya sea minimizado, dependiendo de las variables objetivos que nosotros tengamos en nuestro modelo. Por eso es la necesidad de poder optimizar este espacio de sensibilidad que tenemos, que ya hemos platicado, le podemos llamar como gusten y manden ustedes. Después del proceso de optimización, donde yo sé que pues vamos a tener un costo, ¿verdad? Y beneficios, obviamente, podemos ir directamente a visualizar, pues, cuáles son las distribuciones, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución de probabilidad de las funciones objetivo que nosotros optimizamos? ¿Cómo se miran estas funciones de distribución? ¿Cuál es la función acumulada, por ejemplo? Y en realidad aquí poder nosotros tener la confiabilidad, la seguridad de que nuestro producto no va a fallar, va a tener una confiabilidad y también pues podemos investigar otros escenarios como cuáles, por ejemplo, como la integridad
otros escenarios como, pues, ¿qué haría vulnerable a este sistema? ¿Qué lo haría vulnerable como para que yo vaya muy lejos del punto óptimo y me mueva rápidamente hasta un punto no óptimo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué es lo que estaría pasando con el sistema? Pues bien, cuando nosotros tenemos estas necesidades, ¿verdad? Nosotros estamos hablando ya de un problema de vulnerabilidad y un problema obviamente también de riesgo, el cual pues, lo podemos evaluar ese problema de riesgo, ya sea que si nosotros nos movimos del óptimo, mirar cuál es el óptimo más cercano, ¿verdad? Para garantizar que el producto no va a tener la problemática o no va a tener las problemáticas. Si nosotros ya aseguramos esto, entonces muy seguramente nosotros vamos a poder deliberar ya este diseño y con la seguridad de que no va a tener ninguna influencia en ninguna de las problemáticas que hemos platicado con anterioridad. Entonces, en ese momento, nosotros ya podemos hacer una toma de decisión o una elección. ¿Por qué hablo de una elección? Bueno, pues porque, como comenté, pues pueden surgir diferentes óptimos, ¿verdad? Ya sean máximos o ya sean mínimos, dependiendo del espacio que nosotros tengamos. Y en ese momento, cuando nosotros tengamos diferentes óptimos, bueno, pues cuál es el costo que tiene el moverme o el desplazarme a cada uno de estos óptimos, ¿verdad? Y en ese momento nosotros podríamos decir, bueno, basado en la parte económica, basado en la producción, basado en el tiempo de producción, basado en los cambios que tengo que hacer, basado en el tiempo en la salida del mercado, etcétera. Entonces, dame el óptimo de todos estos, de todas estas variables, ¿verdad? Que van a formar también parte de este metamodelo. Y entonces en ese momento también podemos optimizar esas variables y hacer una toma de decisiones o una elección. ¿Por qué? Pues porque, pues, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues por cuestiones de diseño, por cuestiones de gusto, por cuestiones de estética, por cuestiones de dimensiones, por cuestiones de portabilidad, etcétera, 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 pues nos tenemos que inclinar por alguna alternativa que posiblemente no sea la óptima, pero posiblemente sea la óptima porque pues cuando sale el producto al mercado, pues a los muchachos les gusta más, a las señoritas también les gusta más, a las amas de casa, etcétera, dependiendo hacia dónde vaya dirigido el producto. Pero esa es la razón por la que a veces hacemos tomas de decisiones y a veces hacemos simplemente una toma de elección de un producto que ya previamente está optimizado. Entonces, para todo ello, es posible hacerlo en, eh, en, en esta herramienta. Permítanme un segundo. Ok. Está un poco lento mi computadora. Quisiera ir. Aplicaciones, pues bueno, dentro de las aplicaciones, por todo el largo y ancho mundo, no solamente de la ingeniería, diseño de medicamentos, diseño de fármacos, diseño de aeronaves, componentes, turbinas, cables, arneses, soportes, motores eléctricos, en todas y cada una de las áreas de la ingeniería es posible visualizar esto. Pues bien, ¿cuál es este proceso de integración del que he platicado tanto? Ahora mismo lo vamos a discutir. Como comentaba con anterioridad, esto parte de una sensibilidad, de un análisis de sensibilidad que le llamamos nosotros un metamodelo. Este metamodelo, cuando nosotros incluimos la optimización y también incluimos la incertidumbre, pues le podemos llamar análisis robusto. Y cuando nosotros metemos o introducimos dentro de esa misma incertidumbre correlaciones mutuas, correlaciones cruzadas de las variables, entonces estamos hablando de un análisis de optimización robusto, estocástico, enfocado a la toma de decisiones del producto. Bueno, pues este proceso, como comentaba, esencialmente cómo se procede al trabajo con ello. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de integración de un flujo de trabajo en donde se utiliza una adquisición con Excel, después una adquisición de geometría con un tercero, ANSYS en la parte de ejecución, pero también se incluye otras herramientas, por ejemplo, como un CAD de otra compañía, también
pues incluso herramientas de análisis matemático especializado, de manera tal de que nosotros podamos siempre incluir dentro del proceso de integración todas las herramientas que existen. Si esta herramienta se puede comunicar a través de un archivo de texto, a través de un archivo de Excel o a través de una herramienta de programación, pues es posible integrarlo al proceso. Pues bien, algo súper importante es que nuestro espacio de variación o nuestro espacio paramétrico, no solamente podemos hacer análisis de sensibilidad, de optimización, pero o de o análisis de robustos, sino también algo súper importante dentro de los metamodelos, es que estos mismos, cuando nosotros creamos todo este flujo de trabajo, lo muy importante es que nosotros estamos creando un gemelo digital. Estamos creando nuestro metamodelo, como comenté con anterioridad, es un modelo de orden reducido y esto nos da la posibilidad de tener ya de entrada un gemelo digital. Ese gemelo digital, obviamente, como ya tenemos ese metamodelo y podemos construir todas las funciones matemáticas que ajusten tanto como nosotros querramos a un 90%, un 96%, a un 98%, incluso en algunas situaciones me ha tocado un 99% de ajuste a ese espacio de sensibilidad. Entonces, en ese momento, nosotros ya vamos a tener un gemelo digital. Y este gemelo digital es de ejecución de forma instantánea. No va a ser un gemelo digital que se va a ejecutar en días o en semanas o en meses. No, este es un gemelo digital que si tenemos adquisición de datos en tiempo real, esos datos van a entrar a estas variables de entrada que nosotros definimos de inicio, se va a ejecutar de forma instantánea, ¿verdad? Y nos va a producir los óptimos y la forma de llegar a ellos, ¿verdad? De forma instantánea con diferentes alternativas de opción para que nosotros hagamos una toma de decisión basada en otras diferentes variables de optimización, una segunda, una tercera, una cuarta ronda de optimización, dependiendo de las premisas y de los objetivos que nosotros deseemos alcanzar. Y es por esto que es importante esta charla, porque esto nos brinda la posibilidad de poder hacer gemelos digitales de procesos completos, ¿verdad? Incluyendo todo lo que se requiera dentro de la integración del proceso para hacer esta toma de decisiones del proceso. Y pues bien, esta es la forma en cómo podemos integrar los procesos y cómo podemos proceder para resolver estas problemáticas. Quisiera ver algo de cómo funciona exactamente cada una de estas componentes. Desafortunadamente, el tiempo nos apremia, ¿verdad? Es un poco ajustado el tiempo. Sin embargo, quisiera presentar un poquito más acerca de esto, unos cuantos minutos más, y entramos a la parte de preguntas y respuestas, solamente como información genérica. Por ejemplo, ya platicamos acerca de nuestro diseño de experimentos o nuestro metamodelo o nuestro gemelo digital, ¿verdad? ¿Cómo procedemos con ello? Bueno, pues si nosotros queremos hacer análisis de regresión, por ejemplo, dependiendo de dónde se encuentran los máximos, dónde se encuentran los mínimos en el proceso de optimización anterior, bueno, pues nosotros podemos hacer análisis de regresión. Tenemos varias metodologías para poder hacer esta regresión, de manera tal de que construyamos un modelo matemático de este análisis de sensibilidad que lo represente con todo el nivel de precisión que ustedes gusten y manden. Aquí nos vamos a tardar posiblemente tiempo, nos vamos a tardar días, nos vamos a tardar semanas o posiblemente algunos meses en construir correctamente bien todo este modelo, incluyendo con todo su análisis de regresión. Pero lo importante de esto es que nosotros vamos a tener un análisis ya de sensibilidad. Vamos a saber, además, cuál de las variables que nosotros introdujimos, ¿verdad? Como inputs, cómo funcionan dentro de los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Aquí podemos discretizar, decir, ¿sabes qué? Pues las variables que tengan un menor de un 1%, pues no las quiero ni mirar,
nada más me están haciendo ruido. Las variables que influyan en un 5% tampoco las quiero mirar. Quiero dejar nada más las variables que tengan de un 10% en adelante y quiero ver cuáles son esas variables, ¿verdad? Entonces, este espacio, que en un principio puede ser gigantesco, ¿verdad? Es un big data en realidad. Lo podemos reducir siempre, pues para hacer nuestros análisis de regresión internos, en donde pues, podemos entrenar a modelos, ¿verdad? Ahí tenemos varias metodologías, como comentaba, no solamente metodologías clásicas, sino también metodologías con inteligencia artificial, como por ejemplo, eh, 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 bueno, algunas métodos como Machine Learning, por ejemplo, Deep Learning, etcétera, los cuales nos pueden ayudar a construir estos modelos. Bueno, una vez que nosotros hayamos construido estos modelos a través de alguna de las metodologías que tenemos, lo importante es ver qué tan alejado, ¿verdad? Vamos a suponer que esta línea que está por aquí en roja son el modelo exacto de la superficie de mi análisis de sensibilidad y qué tan alejado estaría yo, ¿verdad? El spread de todas de los resultados de esa aproximación o de ese ajuste de esta superficie que yo tengo en un principio. Entonces, esto es posible mirarlo. Si nosotros queremos hacer más ajustada esta superficie, bueno, pues este ruido o este error, ¿verdad? Se minimizaría de manera tal de que al final del día siempre podríamos nosotros aproximar de mejor forma la solución. Una pregunta natural aquí sería, oye, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un modelo óptimo determinista y un modelo óptimo robusto, ¿verdad? Estocástico? Entonces, la respuesta es, pues los óptimos, como ya vimos, pueden haber varios óptimos. Puede ser que el óptimo probabilista robusto o estocástico esté alejado o esté en otro punto del determinista. Y entonces nosotros nos daríamos cuenta que realmente tenemos problemas a veces con los modelos deterministas. ¿Cuál sería un modelo determinista? Bueno, un modelo determinista es cuando nosotros asumimos, ¿verdad? Las propiedades, por ejemplo, y las condiciones de operación ambientales, etcétera, de nuestro componente o de nuestro sistema. Cuando tenemos valores nominales de él o valores medios, eso es lo que nosotros tendríamos ese modelo. Otra pregunta también natural que vendría es decir, ok, ¿y qué tan buenos son los resultados, verdad? Como les comentaba, pueden ser hasta el 99% de aproximación. Si es que tenemos incluso la incertidumbre de que fuese a dar correctamente los resultados, pues bien, hay algo que también dentro de los camelos digitales manejamos como software in the loop o hardware in the loop, en donde nosotros podríamos tomar algún punto de estos y decirle, ¿sabes qué? Este punto que me interesa, porque posiblemente este sea el óptimo, el software nos lo dice, este punto que está por aquí, quiero yo que me digas si este punto es exactamente porque de repente, pues tú me dijiste que lo hiciste con modelos reducidos, con inteligencia artificial, y yo quiero calificar qué tan buena fue la aproximación que tengo en este punto. Entonces, tomamos estos valores, se vuelve a hacer el análisis, ¿verdad? Y finalmente lo que encontramos es que en experiencia más o menos de estos modelos, en el testeo, es que la diferencia entre este modelo, que lo podemos construir en cuestiones de horas o en cuestiones de días, ¿verdad? Con el que se va a tardar a lo mejor una semana, 2 semanas de ejecución y de análisis, pues hay una diferencia aproximadamente de hasta un 5%. Y cuando uno dice un 5%, después de todo esto dices, ¿dónde firmo, verdad? La verdad es que es bastante rápido el proceso y bastante aproximado y confiable, ¿verdad? De que los resultados que vamos a obtener con esta forma de hacer estos gemelos digitales y con la toma de decisiones o elecciones que nosotros vayamos a tener, siempre va a ser la óptima. Bueno, pues con esta charla, pues quisiera cerrar la plática del día de hoy. Me gustaría dar un poquito más de espacio a preguntas y respuestas, ¿verdad?
de esto y me gustaría presentar obviamente muchas más cosas, cuáles son todas esas metodologías, cómo nos ayuda la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, pues a veces se nos acaba el tiempo, es mucho material y es poco el tiempo. Entonces, pues vamos allá a la sección de preguntas y respuestas. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Muy interesante la charla. Por supuesto que hay una gran variedad de modelos estocásticos y una gran variedad, sobre todo de aplicaciones para esto, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cuál de los diferentes modelos, ¿verdad? Porque hay muchas metodologías y muchos modelos de análisis, ¿verdad? Es el más frecuentemente usado y para qué aplicación dentro de la industria aeroespacial. Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate que como hay varias metodologías, yo me inclino más por las nuevas metodologías, las metodologías de Machine Learning, de inteligencia artificial, de Deep Lagrange Method, entre otros. ¿Por qué razones? Porque son más rápidas, porque tenemos la solución en cuestiones de minutos, no en cuestiones de días, ¿verdad? Hay soluciones, por ejemplo, las soluciones clásicas nos dan soluciones en cuestiones a lo mejor de días. Entonces, esa es la diferencia esencialmente, ¿no? Entre unos y otros. Pero siempre podemos nosotros hacer, bueno, ok, ya sé yo esto, entonces, ¿sabes qué? Quiero ejecutar mi solución con esta metodología y con esta otra metodología, y ¿sabes qué? Compáramelas. Ajá, y dime cuál es, cómo estoy y cuál es el error de cada una de ellas para tomar yo la decisión de cuál es la metodología que se ajusta mejor a mi aplicación. Entonces, ese sería, yo creo que la respuesta. Habría que hacer una prueba para su aplicación de cuál es la metodología idónea para ello, ¿no? Como Es, comenté, a mí me gustan más algunas. es casi como si estuvieras checando con diferentes expertos o diferentes médicos para un diagnóstico. Exactamente. ¿Ok? Y en cuanto a aplicaciones dentro de la industria, o sea, ¿cuáles son los casos más recurrentes o más frecuentes para solucionar con este tipo de métodos? Pues mira, pues hoy con la transformación digital, con la necesidad de evaluaciones en tiempos reales, ¿verdad? Pues por ejemplo, en la industria aeroespacial, pues los sistemas autónomos, ¿no? Por ejemplo, sistemas de adquisición de datos, por ejemplo, pues el mismo sistema de aterrizaje, ¿no? Automático para cierto tipo de aviones. Todo esto está ahí justamente. Obviamente solamente requerimos hacer otra charla tal vez de software embebido, para ver cómo todas estas herramientas dan solución justamente ahí, ¿no? En todos y cada uno de las problemáticas de automatización en la industria aeroespacial, ¿no? No solamente en cuestiones, por ejemplo, de reparación, no solamente en cuestiones de mantenimiento, sino también incluso en cuestiones de toma de decisiones cruciales, ¿no? Como por ejemplo, cuando ponemos el piloto automático en un avión, ¿verdad? ¿Cuál es la toma de decisiones que está haciendo dependiendo de la altitud, del clima, de la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí justamente aplican estos modelos. En otras áreas, por ejemplo, en producción, también aplican. ¿Por qué? Porque podemos ver una componente o una parte desde que entran los materiales o los componentes, cómo se van ensamblando, el tiempo de ensamble que están teniendo, las problemáticas en los ensambles, ¿verdad? Si hay que sacar alguna línea de momento por alguna problemática, tomar la decisión de sacarla, pues por cuestiones de mantenimiento o por cuestiones de problemas de que pues las tolerancias no se están cumpliendo, etcétera, y cómo ese efecto, minimizar ese efecto en la salida de la producción. Entonces estaríamos mirando desde cómo entran los componentes, los materiales al mismo proceso y cómo están saliendo y todo lo que hay ahí en medio, cómo corregirlo para tener un mínimo impacto a la salida. Entonces, estas herramientas te ayudan incluso en eso. No solamente para producción, sino también hasta en el punto de vista económico, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el impacto económico por dejar de producir una cierta cantidad de unidades? O cuál es la ventaja económica por producir más, ¿verdad? Entonces, para esto son este tipo de herramientas de toma de decisión, súper importante, remarco. Yo dije en tiempo real, ¿verdad? Pues me equivoqué.
porque en realidad es en forma instantánea, porque de forma instantánea se ejecutan estos modelos y se toma la decisión, porque no podemos, en ciertos casos, por ejemplo, en el aterrizaje de un avión, no podemos esperar a que se ejecute, ¿verdad? Un modelo, ahí se tiene que ejecutar de forma instantánea, ¿verdad? El tiempo real no nos funciona, nos funciona de forma instantánea. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Javier Roel, por cierto. Un saludo, Javier, amigo de FEMIA de hace varios años. Pregunta, ¿cómo se relaciona este tema con el concepto de Digital Mission Engineering? Ah, ese es un megatema. Ojalá que nos abran la posibilidad de hacer una charla con un experto justamente en esta área de ANSYS. Está la puerta abierta. Absolutamente. Todos los que son control de misión llevan un software embebido, y ese software embebido lleva gemelos digitales que se están ejecutando en tiempo real. Entonces, es así como se ensamblan. Pero también requerimos la comunicación con estos sistemas. ¿Cómo vamos a comunicarnos con ese sistema? ¿Cuál va a ser la metodología de comunicación? Por ejemplo, si decidimos que sean con antenas, ¿qué tipo de antenas van a ser? ¿Cómo deben de ser el ancho de banda? Bueno, tenemos que hacer una toma de decisiones y que nuestro modelo total incluya no solamente la misión, sino también la comunicación, ¿verdad? Y los softwares que se estén ejecutando tanto en tierra como en el objeto que esté en la misión. Pero obviamente ese es un tema muy bonito, muy apasionante, y pues podemos hacer toda una charla de él. Muchas gracias, y pues seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo. Desgraciadamente, como siempre, el tiempo nos trae corriendo en estas cosas. Yo estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de seguir abundando en estos temas con Adrián y con otros de los expertos que tiene ANSYS, que son tienen una expertise muy amplio. Pero por lo pronto ahorita queremos agradecerle a Adrián, el director de tecnologías del Grupo SSC, por participar como expositor en este webinar, optimización estocástica y toma de decisiones en gemelos digitales. Muchas gracias, muy interesante el tema. Te agradecemos mucho la exposición y estoy seguro que va a haber tema para otros encuentros y otras webinars para esto. Muchísimas gracias, te agradecemos la colaboración. Y bueno, recordarles sobre FAMEX 2023, 26 al 29 de abril de 2023. No pueden perdérselo. Ahí está el código QR para más información y el sitio de internet. Y también solicitarles que nos sigan en nuestras redes, Facebook, Twitter, en YouTube, el canal de FEMIA, donde precisamente se postean todas estas colaboraciones y estos webinars, el canal LinkedIn de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, por supuesto nuestro contacto de email, y recordarles también el próximo webinar, miércoles 22 de junio a las 11 de la mañana, Overall Equipment Effectiveness, a cargo de ABT. Los esperamos y pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Otra vez, muchas gracias a nuestro expositor del día de hoy, gracias Adrián, y no me queda más que despedirnos y desearles un buen resto de semana y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.